Sebastián lo tenía todo en términos materiales. Residencias de ensueño, vehículos de alta gama, lujos que muchos ni siquiera podían imaginar. Era el retrato perfecto del triunfo. De estatura imponente, atractivo, siempre vestido con una elegancia impecable. Sin embargo, detrás de esa sonrisa perfectamente ensayada, se escondía un hombre completamente destrozado por una tragedia. Su esposa, el amor de su vida, había fallecido en un accidente de tránsito que cambió su mundo por completo. En ese mismo accidente, su pequeño hijo, Mateo, de tan solo 6 años, sufrió una lesión irreversible que lo dejó sin poder caminar. Desde entonces, el niño pasaba sus días en una silla de ruedas, silencioso, distante y cerrado al mundo, igual que su padre. Sebastián, quien alguna vez fue un hombre lleno de energía y siempre presente, se refugió por completo en su trabajo. Reuniones ejecutivas, llamadas de negocios, jornadas interminables frente al computador. Cualquier distracción servía para no enfrentar el vacío de su hogar ni la culpa que parecía habitar cada rincón. Una mañana, algo inusual sucedió. Sebastián se disponía a salir rumbo a otra reunión más en su agenda, sin prestar mucha atención al jardín delantero, cuando algo captó su mirada. Una niña, de unos 6 o 7 años, apareció de la nada. Su vestido estaba rasgado y cubierto de manchas, sus mejillas sucias de tierra. Pero lo que realmente lo dejó inmóvil fue una marca intensa en su rostro, una mancha de nacimiento en forma de corazón, de un rojo tan brillante que parecía dibujada sobre su piel clara. Estaba completamente sola, girando sobre sí misma, descalza sobre el suelo frío, riendo sin preocupación alguna. Era una pequeña que pedía limosna, justo allí, frente a la majestuosa entrada de la mansión de un millonario. Él negó con la cabeza, pidió al personal de seguridad que verificaran que todo estuviera en orden y se marchó. Sin embargo, mientras el auto se alejaba, Sebastián no podía borrar de su mente la imagen que acababa de presenciar. Había algo en esa niña, algo fuera de lo común, imposible de olvidar. Transcurrieron algunos días. Sebastián permanecía encerrado en su despacho, con la mirada fija en unas hojas de cálculo que apenas podía procesar. El silencio en la mansión era tan denso como de costumbre, hasta que una suave llamada a la puerta lo sacó de su trance. Era el mayordomo, quien pronunció unas palabras que lo dejaron desconcertado. «Señor, Mateo ha estado saliendo con frecuencia, y está sonriendo». Sebastián frunció el ceño, sorprendido. «¿Saliendo?», susurró, con cierta desconfianza. Se levantó y caminó hacia la gran ventana que daba al jardín, y lo que vio lo dejó sin palabras. Allí, sobre el césped suave, justo más allá de los escalones de mármol, estaba sentado Mateo, con sus delicadas piernas. Quieto en su silla de ruedas, con sus pequeñas manos ligeramente temblorosas. De pie frente a él se encontraba ella, la misma niña que había visto afuera días atrás. Su vestido seguía desgastado, aunque alguien había atado una cinta alrededor de su cintura para sujetarlo. Tenía las manos sucias, pero mostraba firmeza, y su rostro estaba encendido con una esperanza tan pura que parecía imposible para alguien que, evidentemente, había vivido tanto sufrimiento. Ella sostenía con delicadeza las manos de Mateo entre las suyas, con una ternura casi reverente, como si fuesen frágiles piezas de cristal. Le hablaba en voz muy baja, apenas moviendo los labios, pero sus ojos, grandes, intensos, llenos de una determinación ardiente, decían mucho más que sus palabras. Sebastián presionó la palma de su mano contra el vidrio helado de la ventana, sintiendo como su corazón se aceleraba. Mateo parecía lleno de miedo, pero no hacia ella, sino hacia sí mismo. Sus pequeños dedos se aferraron con más fuerza a los de la niña, mientras su mirada se mantenía clavada en el suelo. Y entonces lo intentó. Un leve gesto, un pequeño temblor. Su cuerpo se inclinó hacia adelante, sus rodillas se estremecieron. La niña, en cambio, no se movió. No mostró temor ni sorpresa. Ella susurró algo, unas palabras que Sebastián no logró escuchar, pero fuera lo que fuera, surtió efecto. Mateo respondió. El pecho de Sebastián se encogió.
Su hijo estaba intentando levantarse, y esa niña, una desconocida de la calle, había logrado lo que meses de tratamientos y especialistas jamás habían conseguido. Instintivamente, él extendió la mano hacia la manija de la puerta, dispuesto a salir enfurecido y pedir explicaciones. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Pero no pudo moverse. Se quedó inmóvil, paralizado, porque por primera vez desde el accidente, Mateo soltó una risa. Suave, apenas audible, pero auténtica. Y de pronto, Sebastián comprendió que había perdido el control. Que algo más estaba ocurriendo, algo que escapaba por completo al poder del dinero. Y justo en ese momento, cuando Mateo volvió a inclinarse hacia adelante, el rostro de la niña cambió. Una sombra de dolor cruzó su expresión, seguida de un destello de miedo, de remordimiento, como si estuviera a punto de revelar un secreto capaz de cambiarlo todo. Sebastián ya no pudo quedarse observando desde la ventana. Con las manos temblorosas, empujó la puerta y salió al exterior. Cada uno de sus pasos sobre el camino de piedra sonaba más fuerte de lo normal, como si hasta el mismo universo estuviera conteniendo el aliento. Mateo no se dio cuenta. Su atención seguía centrada en la niña, en cada gesto, en cada palabra. Ella, por su parte, no tenía idea de que el dueño de aquella enorme casa que se alzaba detrás de ella estaba ya muy cerca, observando con una intensidad que parecía capaz de romper o sanar el alma. Entonces ella lo susurró. Fue un susurro suave, casi como una caricia. Pero Sebastián lo escuchó. Lo sintió. Vamos, tú puedes. Así como ayudé a mi hermanito. Sebastián se detuvo, paralizado. El tono de la niña ya no tenía ese matiz alegre de antes. Había algo más profundo, cargado de emociones, de recuerdos que parecía esforzarse por no revivir. Apretó las manos de Mateo apenas un poco más fuerte, con una delicadeza que transmitía más de lo que cualquier palabra podía decir. Sus ojos brillaban, pero no por felicidad. Eran lágrimas que se resistían a caer. Sebastián dio un paso más, luego otro, y con voz baja y serena, preguntó: ¿Cómo te llamas? Ella se volvió lentamente, sorprendida por su cercanía. Pero la llama en su mirada no se apagó. Titiló un instante, se suavizó, pero permaneció encendida. Se mantuvo erguida, firme. Me llamo Sofía, respondió. Su voz no titubeó, aunque sus manos sí mostraban un leve temblor. Sebastián se agachó hasta quedar a su altura. Esperaba que retrocediera, que pidiera algo, dinero, comida, refugio, como tantas otras veces había visto. Pero ella no pidió nada. En lugar de eso, lo miró directamente a los ojos. Y con una valentía descomunal para alguien tan pequeña, le contó todo. Mi hermanito tampoco podía caminar, dijo ella, bajando la mirada solo por un instante antes de levantarla con firmeza. Se enfermó el invierno pasado. Muy grave. No teníamos cómo pagar un médico. Busqué ayuda, supliqué, grité, pero nadie respondió. Su voz se quebró ligeramente, pero no derramó lágrimas. Yo le tomaba las manos así, continuó, mientras sostenía las de Mateo con delicadeza, y le decía que algún día volvería a correr. Pero ese día nunca llegó. El silencio que siguió fue tan denso que parecía asfixiar. Sebastián parpadeó varias veces, su mandíbula tensa por la emoción. Sofía volvió a mirar a Mateo, sus pequeñas manos seguían entrelazadas con las de él. Ahora trato de ayudar a otros niños, como él, que todavía tienen una oportunidad. Esbozó una leve sonrisa. Pero no era una sonrisa nacida de la alegría. Era la expresión de alguien que ha aprendido a sobrevivir. El corazón de Sebastián golpeaba tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Abrió la boca, buscando qué decir, una palabra, cualquier cosa. Pero entonces, Mateo alzó la vista, y con un hilo de voz, preguntó: «Papá, ¿ella puede quedarse?». Antes de que Sebastián pudiera reaccionar, Sofía respondió algo que le heló la sangre. «No creo que pueda volver mañana». La miró, desconcertado.
¿Por qué no? Alcanzó a decir, sin esconder su preocupación. Por primera vez, ella pareció realmente asustada. El ambiente cambió de golpe. No fue el viento, fue otra cosa, una tensión invisible, como si algo estuviera a punto de quebrarse. Sebastián observó a Sofía. Sus manos aún temblaban mientras sostenían las de Mateo, y entonces, por fin, lo notó, lo que antes no había querido ver. Ella no era solo una niña sin hogar. Era una guía, una sanadora, una sobreviviente de una guerra que jamás debió alcanzar a alguien de su edad. Y entonces, Sebastián hizo la pregunta que debió haber formulado desde el primer momento. ¿Dónde vives, Sofía? Ella desvió la mirada. Sus labios se entreabrieron como si fuera a decir algo, pero luego lo cerró. Vivimos en la vieja estación de tren, murmuró. Está abandonada. Nos quedamos en la oficina de arriba, mi abuela y yo. No tiene ventanas, pero no se moja cuando no llueve. Un nudo se formó en el pecho de Sebastián, tan duro y filoso que casi dolía. ¿Duermes ahí?, preguntó con voz ronca. Sofía asintió lentamente. Perdimos nuestro apartamento cuando ella se enfermó, explicó con sencillez, como si contara algo cotidiano. Durante el día salgo a buscar algo de comer. A veces la gente nos da sobras, a veces nos gritan. Pero está bien. Aún la tengo a ella. Sus labios se curvaron apenas. Y ella siempre me dice que todavía tenemos un propósito. Sebastián sintió que se le vaciaba el alma. Miró otra vez el vestido de Sofía. No solo estaba roto, sino que alguien lo había cosido torpemente, con puntadas pequeñas, hechas por manos infantiles. Vio los moretones en sus brazos, el enrojecimiento en sus tobillos, señales de lucha silenciosa. Y, sin embargo, ella sonreía. No por ingenuidad, sino por resistencia. Por coraje. Porque incluso sin tener nada, ella seguía dando lo que le quedaba: tiempo, esperanza, amor. Aun cuando nadie parecía devolverle nada. Entonces, la voz de Mateo rompió el silencio, suave, temblorosa, pero clara. «Papá», susurró, levantando la vista. «Ella me hace sentir valiente». Sebastián se giró hacia su hijo, sintiendo como el corazón se le quebraba en 1000 pedazos. En esos ojos había un brillo familiar, como el de su madre. Y entonces, ya no pudo más. Sus rodillas tocaron el césped, sus brazos envolvieron a Mateo con desesperación. No dijo una palabra. No podía. Los sollozos le arrancaban el aliento, fuertes, profundos, liberadores. Meses de angustia y silencio estallaron en un solo instante. Sofía no se movió. Lo observaba. No con miedo, sino con algo mucho más puro: comprensión. Sebastián se aferró a su hijo como si temiera perderlo otra vez. Y lo único que pasaba por su mente era: ¿cómo no lo vi antes? ¿Cómo fue posible que una niña de la calle le devolviera a su hijo algo que él, con todo lo que tenía, jamás pudo darle? Fue entonces, desde el borde del jardín, que algo se movió. Una silueta delgada, una sombra fugaz. Sofía se giró de inmediato, el rostro se le volvió blanco como el papel. «No», murmuró, y por primera vez, su voz tembló. No era nadie conocido. No era parte de su pequeña historia de bondad. Era él. Sebastián se puso de pie lentamente, las lágrimas aún marcándole el rostro, sin soltar a Mateo, con los brazos firmemente a su alrededor, sin perder de vista a Sofía, que ahora se estremecía con los ojos clavados en ese punto distante donde la sombra se había desvanecido. Después, le contaría la verdad: Lana. Una figura que venía de las calles, alguien que la seguía desde hacía tiempo, que ya la había herido antes, y que quizás lo habría vuelto a hacer, de no haber salido Sebastián justo a tiempo. Pero por ahora, él solo pudo prometerle algo. A ella. A su hijo. A sí mismo. «Nunca más vas a dormir con miedo», dijo en voz baja, arrodillándose frente a ella. «Ni una sola noche más». Esa noche,
Sofía y su abuela llegaron a su nuevo hogar. Sin cámaras. Sin entrevistas. Sin condiciones. Solo calor. Seguridad. Y un techo que no lloraba cuando el cielo decidía llorar. Los días siguientes fueron distintos. Médicos llegaron a casa, no solo para Mateo, sino también para Sofía. Terapeutas, no solo para las heridas visibles, sino para esas otras que nunca sangraron, pero que dolían igual. Sebastián lo hizo todo sin esperar nada. Matriculó a Sofía en la escuela, le compró ropa limpia, libros y zapatos que no se abrían con cada paso. Pero no fue la ropa nueva ni el calor del hogar lo que la hizo sonreír. Fue su reflejo, porque por primera vez, cuando se miró en el espejo, no vio a una niña de la calle. Vio a alguien que pertenecía. Los meses pasaron. Mateo dio sus primeros pasos. No porque alguien se lo ordenara, sino porque Sofía creyó que podía hacerlo. Y cada vez que caía, ella estaba ahí, firme, lista para sostenerlo. Sebastián, aquel hombre que había vivido encadenado a su propio dolor, comenzó a reír de nuevo, a respirar distinto, a vivir, no por lo que tenía, sino porque al fin entendía lo que significaba dar. Y lo dio todo. Creó una fundación con el nombre de Sofía, un refugio para niños con discapacidades, para los que dormían en la calle, para esos pequeños que el mundo había olvidado entre el ruido y la prisa. Con el tiempo, muchos le preguntaron, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué ella? Él siempre respondía lo mismo, porque cuando ya no me quedaba nada, ella me lo dio todo. Y una mañana, cuando la primavera pintaba el aire con pájaros y promesas, Sebastián se detuvo junto a la puerta de su casa y los miró caminar. Mateo y Sofía, de la mano, paso a paso. Ella llevaba ahora un uniforme limpio, el cabello trenzado, una mochila llena de sueños. Pero también llevaba algo más. El mismo fuego en la mirada. El mismo corazón valiente. Y mientras se alejaban bajo la luz dorada del sol, Sebastián murmuró las palabras que le habían cambiado la vida. Una verdad simple, pero inmensa. Las manos más pequeñas son las que tienen el mayor poder para sanar. Porque a veces creemos que los niños necesitan que los salvemos, cuando en realidad ellos son los que nos salvan a nosotros. Sofía no tenía una casa, pero ofrecía refugio. No tenía dinero, pero regalaba esperanza. No tenía edad suficiente para cargar con tanto. Y aún así, cargaba el dolor de otros con más amor que cualquier adulto. Y es que a veces, el mayor acto de valentía no es enfrentarse al peligro, sino sonreír después de haberlo vivido. Seguir creyendo en el bien, aun cuando el mundo te lo ha negado. Extender la mano, incluso cuando nadie te la extendió a ti. Tal vez no puedas cambiar el mundo entero, pero puedes cambiar el mundo de alguien. Como lo hizo Sofía. Como lo hizo Mateo. Como, quizá, puedas hacerlo tú. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal. Cada semana compartimos relatos reales, conmovedores y llenos de lecciones que transforman. Déjanos tu comentario, cuéntanos qué parte te hizo llorar. Y comparte este video con alguien que necesite recordar que todavía hay luz en el mundo. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo cuento, con moraleja.